Hola, hola a todos, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y me encuentro con Florencia Puddington, en una emisión un poco rara esta vez. Es rara, pero también experimental. Es la primera vez, de hecho, que grabamos estando no en el mismo sitio físico. Estamos en cuarentena. Este programa grabado en tiempos de crisis. Un especial coronavirus. Un coronavirus, sí, para toda la gente, que en realidad es cierto, ¿no? Muchas personas deben estar en su casa aprovechando el tiempo para escuchar podcasts, para leer. Eso lo he visto muchísimo. Mucha gente se está adelantando en sus libros que ha comprado y todavía no he tenido la oportunidad, así que todos esos productos digitales, series, películas, podcasts, está muy bueno porque uno se siente en todo caso en compañía en todo momento, ¿no? Sí, también para evitar los momentos de desesperación, porque yo creo que a más de uno se nos cruzaron pensamientos muy negativos en este periodo de cuarentena. Así que sí, también está bueno para evadir un poco, para distraerse, para pensar en cosas lindas. Y bueno, siempre está bueno hablar de literatura en cualquier caso, así que bueno, bienvenida a esta oportunidad. Y bueno, por eso se va a escuchar un poco raro esta vez. Vamos a tratar de retocarlo y mejorarlo, pero bueno, edición coronavirus, ¿qué va a ser? Así es, y bueno, entonces vamos a empezar. Hoy cerramos el ciclo ya de la literatura de viajes y hoy comenzamos la novedad, antes de arrancar con un nuevo ciclo. Y esta novedad a mí me encantó, es maravillosa, es la novela Todas las mujeres son muchas, del escritor argentino Daniel Herrendorf, que fue publicada en el 2019, el año pasado, por la editorial Planeta. Uh-huh. Entonces, bueno, yo un poco propuse esta novedad porque quería hablar de ella en el libro y por eso quiero preguntarle un poco a Flor cuál fue su primera impresión. Yo lo leí como 4 veces, así que lo tengo muy de memoria, pero quiero saber, para empezar, a ti, ¿qué te pareció? ¿Cuáles son como tus primeras impresiones? ¡Wow! 4 veces lo leíste. Te volviste muy fan, ¿eh? Es cortito, se lee rápido. Es verdad, se puede leer 4 veces fácilmente. Es una novela que se encuadra perfecto en ciertos temas que hoy están vigentes en nuestras sociedades, en las sociedades occidentales, en casi todas. Sí. Y para mí, bueno, y tiene algunos gestos así como de García Márquez, ¿puede ser? ¿Vos lo sentiste así también? Sí, completo. Para mí la historia se enmarca muy en la tradición latinoamericana, como buscando una voz propia de estos países, ¿no? Porque en todo caso, si bien sabemos que la literatura colombiana se diferencia, por ejemplo, de la Argentina, y cada país tiene como una historia con su narrativa, sí es cierto que hay algo que nos engloba a todos, ¿no? Y es esta raíz que en algunas partes es más colonizadora por el proceso con España, en otras es más buscando como los principios, los orígenes, las comunidades indígenas, y siempre también está muy encuadrado en la experiencia del tercer mundo, me parece, ¿no? Uh-huh. Con la violencia, con la escasez un poco, con los conflictos sociales y políticos, y este libro un poco habla de la experiencia marginal, podríamos decir, de las mujeres en un continente único. Sí, también es cierto que esto de lo que vos hablas de la voz propia y demás, bueno, yo mencioné a García Márquez, y es cierto que el realismo mágico es un género propio, o el primer género propio y completamente autóctono de Latinoamérica. Así que, sí. Y esta novela, al tener así como una cercanía con García Márquez, obviamente entra de lleno en el realismo mágico, tiene muchos momentos así en los que juega a imaginar realidades que no son del todo palpables, que no son completamente, bueno, el realismo hecho y derecho, ¿no? Hay fantasía, ¿no? Eso, correcto. Hay como una fusión con de pronto con una tradición más surrealista que se puede, bueno, encontrar mucho más en la pintura, pero sí, se conjuga como esa anécdota real con escenarios imaginados, personajes reviven, trae de vuelta a Virginia Woolf, trae de vuelta a Proust, ¿no? Es como, hay un punto en el que la novela empieza
abrirse a la fantasía y un poco a lo que todo es posible. Claro, bueno, también algunos ciertos sucesos que les ocurren a los protagonistas, a los personajes. No sé si decir protagonistas en realidad porque, bueno, es una novela arbórea, ¿no? Tiene muchas historias entrelazadas, entonces no hay una sola historia y no hay una sola protagonista, ¿no? Hay muchas mujeres que aparecen y también varones, también hombres, ¿no? Como con historias muy propias que por ahí llevan un capítulo o 2 capítulos. Sí, es correcto. Antes de quedar entrelazadas con las otras. Sí. Y bueno, si quieres, para empezar como con un orden para hablar del libro, empezaríamos por el autor. Daniel Herrendorf es argentino, vivió también en México, en Madrid, y ya había escrito varias obras de ficción, más hacia el principio de siglo, hacia 1999, 2001 y 2003. Publicó con Sudamericana Memorias de Antino, El sueño de Dante y Evita, la loca de la casa. Él sobre todo trabaja temas jurídicos y tiene mucha bibliografía en jurisprudencia, y el año pasado con este libro vuelve a publicar después de casi 20 años una obra de ficción. Y ahora, si quieren, podemos empezar para entrar de lleno a la trama con como el primer capítulo de Todas las mujeres son muchas, aquí en Contratapas Podcast. No se supo bien si fue Fidela o si fue Luisa quien comenzó el embrollo aquel de juntar a las mujeres del pueblo. Las dos jujeñas se encontraron en el mercadito de La Quiaca unos días antes de la Navidad, a donde fueron a comprar medio pollo, una sidra y dulces para los niños. El mercado era un tianguis ambulante que llegaba desde Tarija cada jueves. Una docena de bolivianas hacían un esfuerzo adicional atravesando la frontera y traían algún gallo viejo que vendían por pollo de granja, huevos grandes de gallina más o menos engordadas, medio chancho cortado a sable, chorizo colorado picante, grasa de cabra, tambaritos de chala y milpa y la verde verdura de la época. Si bien el viaje era largo y en mulas, valía la pena llegarse hasta el Jujuy y venderle a las argentinas. Las señoras de dinero no iban al tianguis de puro mamonas, pero al menos mandaban a las sirvientes. Tampoco las muchachas analfabetas del pueblo, las mujeres de los mineros y las putas del bar se perdían el jueves del tianguis. Las collas traían el contrabando de anticonceptivos brasileños, cremas autobronceantes de México, collares de piedras de colores y alguna que otra revista de La Paz, de Lima o sabe Dios de dónde. Allí estaban siempre Fidela y Luisa, pero esta vez se acercaba la Navidad y no iban a comprar cachivaches. Bueno, ahí arranca la novela, esa es casi un fragmento del primer capítulo. Y vemos ya algunos recursos estilísticos que son propios, no sé si de toda la obra de este autor, pero sí aparecen bastante en esta novela, como por ejemplo la enumeración. Que hay enumeraciones constantemente, sí. Evidentemente forma parte de su estilo, ¿no? A veces hasta en el mismo párrafo, muchas veces aparecen enumeraciones. ¿Qué sí, eso es cierto. Y también es de resaltar ese lenguaje como muy coloquial, como que a veces se confunde con la jerga mexicana, con una jerga más argentina de lugares alejados de Ciudad de Buenos Aires, no, es muy particular. Es como... Sí, es algo como muy personal de él, me parece, porque me llamó la atención que a veces usa como terminología más del lunfardo mexicano para personajes que son del norte de Argentina. Me parece que ahí es más una intervención de él que bueno, de nuevo, con esta cosa de no hundirse en el realismo, me parece a mí. Y es divertido es muy interesante en cuanto los personajes un poco se contextualizan a través de esta forma de abordarlos. Habría que decir que se empieza la trama con Fidela y Luisa, que son unas mujeres que viven en el norte de Argentina, en un pueblo pobre. Sus maridos también trabajan de mineros, la golpean, bueno, a uno la golpean, o sea, son mujeres como muy sufridas, muy maltratadas en este círculo de la pobreza, y de repente un día se van del pueblo, y todas las mujeres empiezan a seguirlas, y empiezan a caminar como espontáneamente, y cada vez se empieza como a escuchar un rumor, como un eco, que las mujeres escuchan, y empiezan a ellas a juntarse en esta travesía que termina siendo
una especie de congreso o de peregrinaje de todas las mujeres del continente, dejando a todos los pueblos sin mujeres, solamente los hombres. Habría que aclarar que él considera el continente como Latinoamérica, no incorpora a México sí, ¿no? Sí, Latinoamérica, sí. Claro, no hay representantes de Estados Unidos o Canadá en este... Ni de Brasil. Ni de Brasil, es verdad, tampoco. Sí, él conjuga los países de habla los hispana, ¿no? Sí, los hispanohablantes. Sí. Bueno, sí. Dale. Y cada capítulo, entonces, los primeros capítulos, se podría decir, toma a mujeres diferentes, ¿no? Contando un poco su historia y la razón por la que escuchan el rumor del peregrinaje y empiezan a caminar. Tenemos en el primer capítulo, bueno, es la historia de Luisa y Fidela, después viene Lina, Azucena, Jacinta y Pancho Epifanio, Leticia y Leandro, Silvana, Ídola, y así empieza como a contarnos verdades diferentes de la situación de mujeres, que no importa el estrato, no importa la situación, siempre hay como un código femenino, ¿no? que comparten. Yo no sé si todas, y ahí también te quería preguntar tú cómo concibes eso, de exponer experiencias femeninas diversas, pero que en todo caso hay muchas cosas que no pueden caber, hay otras que sí, hay otras, o sea, ¿cómo ves la idea de homogenizar la experiencia femenina en una novela como estas? Todas estas historias que se van introduciendo en los primeros capítulos están atravesadas por elementos mágicos. Eso hace que el elemento mágico hace que se livianice un poco, que sea un poco más liviana una historia que podría ser durísima, ¿no? Porque sí. Las dos protagonistas, las primeras, sí. que son estas mujeres jujeñas, en realidad es durísimo lo que viven. Pero sí. como está atravesado por este otro elemento mágico y siempre está como contado con una cierta liviandad, se hace mucho más digerible la historia, porque si no por ahí terminaríamos en un melodrama, no sé, demasiado duro para leer. Sí, muy denso, ¿no? Como para soportarlo, es cierto. Claro. Y lo que tú dices, para explicarle un poco a la gente, cuando tú dices elementos fantásticos, es por ejemplo, en un capítulo tenemos a esta mujer cuya abuela, que es una de las abuelas ancestras, ¿no? De esta región, le enseña una canción que mata a los blancos. Exacto. Sí. Entonces una vez está en el pueblo y está toda esta brigada de salud mandada de la capital, no sé qué, toda la gente le quiere invadir. También es otra cosa que podemos hablar sobre la novela, que es el choque cultural, ¿no? Las fronteras de pronto ideológicas. El punto es que esta mujer está ahí y empieza a cantar en la plaza del pueblo y todos los hombres y las mujeres blancos, todos los blancos, se mueren por su canto. Esto es, creo que lo que te refieres con los elementos mágicos que se van... Claro, después hay otro personaje. Hay otro personaje que es un hombre, creo, que siente como un cosquilleo en los pezones cuando va a pasar algo. Sí, Epifanio. Está como, las historias están todas, bueno, no sé si todas, pero en una buena cantidad intervenidas por estos elementos que para mí está bien si estamos pensando que se está construyendo una historia que tiene como raíz Latinoamérica, porque justamente ese realismo mágico típico, así medio... que recuerda a García Márquez y que es propio de, no sé si llamarlo un género, pero sí un movimiento, un estilo que es único de Latinoamérica. Por lo menos y eso lo da mucho el color, ¿no? Y el tipo de población con el que aquí se cuenta. De todas maneras, acá siempre existe como esa, o sea, la identidad regional está atravesada por procesos sociales y políticos que son muy cercanos y que también incluyen como mucha fusión ideológica, pero en el sentido ancestral, religioso, ¿no? Tenemos a los mayas, a los aztecas, tenemos toda la colonización, acá también. Entonces, esto permite que se pueda elevar como sustancialmente la narración e incluirle elementos fantásticos, cosas casi increíbles, o cosas muy propias que de pronto no se pueden vivir, o sí se viven en Asia o en Europa, pero con códigos diferentes, ¿no? Es como... Lo que hace a la identidad regional es esto, es la literatura de este tipo, como tú decías, Gabriel García Márquez, también Luis Sepúlveda, un tanto Vargallosa, ¿no? Es como una forma de explorar la vida después de la colonia, haciendo miradas hacia el futuro, hacia el pasado, ¿no? Tocando muchas otras como configuraciones sociales, creo. Tal cual.
Y con respecto a lo que vos decías, bueno, ¿qué me parecía la representación de los dilemas de las mujeres Sí, o de ciertas cuestiones, ¿no? Como aparece enseguida este lugar opacado de la mujer, ¿no? Y cómo la mujer se empieza a rebelar, o estas mujeres en realidad, se empiezan a sí. rebelar ante esa actitud de los hombres, digamos, y eso después, bueno, se expande a lo largo del continente. Me pareció medio raro que, habiendo elegido ese tema, con la complejidad y la popularidad que tiene hoy en día, que haya tan poco lugar para la voz de la mujer. Porque se narran muchas historias de mujeres y hay muy pocos diálogos. Hay muy pocos momentos en los que el narrador delega la voz en esas protagonistas. Es correcto, Me sí, sí. parece curiosa esa elección, dada bueno, la temática que trabaja. Sí, bueno, ahí yo tendría que decir que es cierto completamente y también creo que es parte mucho del estilo. Sí. En otra de las novelas que es Memorias de Adriano, también, ¿no? Esto es como una narración como un poco por encima de los hechos, es como un narrador que va entrelazando, pero sin involucrarse tanto en el terreno del guión, ¿no? Uh-huh. O del libreto o de la autorreflexión, porque también podríamos decir que los personajes tampoco tienen grandes y profundas reflexiones psicológicas a lo largo de la novela. Todo es como un poco picaresco, pero no hay una profundidad como temática individual, sino es una cosa más como el conjunto es lo que hace a la historia. Y después otra cosa con respecto también a eso, a las mujeres representadas, que sentí que de todos modos, si bien se está hablando de mujeres que se rebelan y qué sé yo, sigue habiendo como una mirada como estereotipada o por ahí también paternalista sobre estas mujeres, ¿no? Porque siguen siendo mujeres como débiles, que no sé, que les cuesta, digamos, imponer una perspectiva distinta de la ya establecida. No sé, ¿a vos qué te pareció en ese sentido? Sí, a mí me parece que sí, bueno, también es un poco por lo que se lucha, ¿no? Es cierto que de alguna manera se están reivindicando muchos lugares, pero también eso implica que en la gama de posibilidades también existen esos lugares ya creados, ¿no? Como la cuestión de la victimización, qué sé yo, también para los hombres vale, pero sí, Sí. coincido con tu comentario, aunque también tendríamos que empezar a ver después cuando las mujeres llegan todas a una isla en Venezuela y se Claro. apropian de la isla, ahí ya como sin la presión patriarcal, con esa mirada no masculina que es la que también se está hoy atacando, ellas solas también pueden construir un universo completo, sólido, e incluso mucho más fructífero y prudente que el de que tenían con los hombres. Es decir, de alguna manera, hacia el final del relato, la libertad de verse sin hombres también las hace, ¿no? Hace a su fuerza, hace a su unión. Que también, ahí podríamos decir que no, que es un lugar en el que también se puede adquirir con hombres al lado, ¿no? Que, o sea, esta cuestión de que las mujeres estén solas todas, también es parte de un deseo un poco fantasioso. Sí, eso sí me pareció interesante también de la novela, que de algún modo combate esta perspectiva que a veces tiene el feminismo, que termina siendo mujeres contra hombres, que Sí. no solo, no se queda en reivindicar ciertos derechos que le son negados a las mujeres, sino que va un poco más allá y termina como culpando a los hombres o castigando a los hombres por demás, ¿no? Entonces Sí, me parece correcto. que esa idea sobrevuela un poco la novela. Sí, Si es bien verdad. denuncia por un lado el machismo, también pretende como transmitir la idea de que falta un equilibrio también, que no alcanza o que no es cuestión nada más de estar peleando unos con otros, sino que Sí, además también creo que lo que la novela evidencia o pone mucho en énfasis es que si bien, claro, esta cuestión de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad actual está marcado y está también de alguna manera estereotipado y todo eso, también es cierto que acá también se evidencia que la pobreza o sea, es una preocupación mucho más importante, ¿no? Que también puede generar este tipo de situaciones sociales. Muchos personajes están en la miseria, no tienen que comer, entonces también se explica un poco que si bien, ¿cómo decirlo, no? Que si bien sí hay una necesidad porque la mujer ocupe un puesto más visible y más importante y más igualitario, también es cierto que en los círculos de miseria y de escasez, bueno, esto impera mucho más, ¿no? En el día a día, creo, ¿no? De alguna manera. o sea que es más importante obviamente tener algo para comer que
Sí, lo que digo es que, valores. claro, no, que la mirada sobre los roles y el género también se ve velado por la situación económica, por la situación cultural, por la situación ideológica, ¿no? O sea, no es una cosa de que, o sea, no se puede crear una especie de normatización para el mundo entero, porque cada sociedad y cada grupo tiene códigos muy, muy, muy diferentes. Sí, es correcto. Me había llamado la atención eso también, que hay muchas partes en la novela en las que la violencia de género está asociada al nivel socioeconómico, y eso es raro también. Hay un personaje que es de Buenos Aires, hay una mujer que es de Buenos Aires, pero en la mayoría de los casos son como personajes de origen humilde o del campo. Y eso también me pareció un poco trillado, porque sabemos que la violencia de género ocurre en cualquier estrato social, digamos, no depende de eso. Y también que la violencia de género no es nada más golpes, ¿no? También me pareció como que había demasiados golpes, demasiado... Ok, sí, entiendo. Cuando muchas veces alcanza con la humillación, que puede ser muy terrible. Entonces, pero bueno, está bien porque como está en el marco de una historia fantástica, y me parece que no es el objetivo único contar estos episodios de violencia, sino que, bueno, se desata toda una historia como más compleja y más enredosa. Entonces, bueno, entiendo que va por ahí, ¿no? Sí. Bueno, también ese es otro de los puntos muy... claro, esta novela, como está tan asociada al movimiento feminista y como se vive hoy, hay muchas cosas, ¿no? Que no quisiera caer por no ser como ofensivo o algo así. Claro. Pero también es cierto que los movimientos feministas se dan mucho en las grandes ciudades, ¿no? Como en centros urbanos bastante civilizados. O sea, yo, por ejemplo, trato de recordar, y tampoco tengo mucha información de qué pasa con este tipo de movilizaciones en pueblos chicos del sur de Argentina o del norte o de alguna cosa por allá o de un estado recóndito de México. Claro. O sea, la visibilización está donde en las urbes, ¿no? En las principales ciudades. Luego si uno se empieza a alejar del centro, pues uno no sé si se debilita la biología o se debilita el movimiento o las intenciones o las posibilidades, porque también implica mucho un ejercicio de la libertad pleno. Y en la ciudad, bueno, en la ciudad tenemos esa garantía, pero de pronto en un pueblo que queda a 20.000 kilómetros, donde hay 2.000 habitantes, no sé si un grupo de 5 personas feministas o una minoría cualquiera, o 5 gays o lo que sea, tenga la misma posibilidad de defenderse, ¿no? De defender lo que creen, lo que piensan, lo que pueden. Sí, sobre todo también porque muchas de las reivindicaciones tienen que ver con el estilo de vida de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, las diferencias laborales, por ejemplo. Tienen sobre todo, es un reclamo sobre el trabajo en la oficina, ¿no? Cuando es correcto, se dan más ascensos a uno u otro. Pero bueno, sigue siendo como importante a nivel general. Sí, correcto. Aparte es como lo que está cambiando el paradigma hoy. O sea, el mundo claramente no es igual que hace 10 años ni que hace 20. Y un poco lo es porque eso está pasando, ¿no? Porque se está corrigiendo, porque se está encontrando nuevas formas de que todos podamos vivir con igualdad y con bienestar. Y yo tengo una pregunta para vos ahora. Sí. ¿Qué te parece la tapa del libro en relación al contenido? Pues yo sentí que me vendía una cosa que al final no era tan así. Justamente por esto que estamos hablando, ¿no? Porque parece como que son mujeres porteñas las que están en la tapa. Y justo es lo que casi no hay en el libro. Claro, correcto. Sí, creo que lo que se intentó decir fue, o sea, como que explicitar que la novela iba un poco en esa línea, ¿no? Porque también, claro, el contenido no se ve tan reflejado, pero también pasa mucho, y es lo que he escuchado, que se confunde con un ensayo, por el nombre y por la tapa. Mira vos. Habría que poner en algún lado, ¿no? Que es literatura. Claro, que es lo que, bueno, es muy difícil porque, bueno, las cortas, pero sí, tienes razón. De todas maneras, también es cierto que es una sorpresa, es un estilo que uno poco encuentra cuando uno busca literatura de ficción ficción, uno está más dado a comprar narración más ortodoxa, más tradicional, ¿no? Esto salta un poco al asunto y propone una estructura novedosa, propone un lenguaje y una forma de escribir también que intenta ser muy particular. Entonces sí, hay mucha desconexión en torno general, pero que encuentra su sentido cuando uno
atraviesa el libro y a lo mejor le interesa al autor y va y busca al autor, ¿no? Claro. Bueno, justamente de eso no lo mencionamos todavía, la cuestión del estilo. Me parece que tiene un estilo muy particular. ¿Querés describirla vos? Sí, la novela yo diría que tiene mucho de picaresca. El estilo, bueno, ya habíamos dicho, trata de ser muy cotidiano, pero con jerga, ¿no? Latinoamericana. Los capítulos son súper cortos. Sí, me Podemos parece decir que hay párrafos muy largos, hay párrafos bastante cortos, hay como un corte también en la forma en que está escrita, hay párrafos que tienen capítulos con una sola página, o por ejemplo, a veces no usa el punto final, sino que termina una frase y pone la otra en la mitad del siguiente renglón, o sea, es un poco... Claro, como que hay como intervenciones así poéticas en el medio, ¿no? Sí, como que hay un montón de momentos en los que por ahí pasa de la prosa al verso libre, pero, y eso sorprende, hay una búsqueda distinta también ahí. Sí, también es algo que se va a encontrar en próximas novelas, o sea, eso también lo usa muchísimo a lo largo de su obra, así que sí es algo distintivo. Sí, a mí me gustó eso, me parece que está bueno o sea, siempre el cambio en la estructura del texto, obviamente te llama la atención sobre eso que se está diciendo, y de repente estás narrando y pasás al verso, o ni siquiera verso, ¿no? Pero bueno, a la estructura más propia de la poesía, bueno, obviamente que te llama la atención. En algunos momentos no entendí bien qué se estaba singularizando, o sea, en algunos casos sí es muy claro y es muy lindo. Y en otros casos me pareció que por ahí ya era como un poco un abuso. Y después al final hay un poema directamente, ¿no? Sí, eso de Italo Calvino. Sí. Claro, directamente introduce... Eso está bueno, me gustó también. Es una experiencia, de todas maneras, de lectura entretenida, profunda, porque también da como muchos disparadores para pensar un poco fuera de lo que hoy un poco se define, ¿no? Como feminismo y como toda esa vuelta. Es como una mirada también que puede proponer nuevas maneras de abordar este tipo de temas y de afrontarlos con seriedad, pero sin, como tú decías, ¿no? O sea, con seriedad, con responsabilidad, pero sin caer en el melodrama y en como en esa cosa sensiblera que a veces tampoco ayuda mucho. Y con un poco de humor, porque no está mal. Correcto. No abundan mucho los libros de humor, entonces está bien también poder tocar ciertos temas, ¿no? A veces, muchas veces el humor hace pensar, entonces este es uno de esos casos y me parece que es una forma distinta de encarar un tema que también a veces está abordado de manera muy ceremoniosa y a veces eso hace que, no sé, pasa mucho como esto que vos decías hace un rato, ¿no? Esto de tratar de ser políticamente correcto y que entonces hay ciertas cosas que no se pueden decir, pero entonces como no se pueden decir tampoco se pueden pensar. O sea, no se puede pensar de otra forma distinta de la que ya es norma pensar. Porque y es que entonces estás cayendo, vas a ofender a alguien, ¿no? Entonces, es correcto, me parece que a veces el humor permite que nos riamos de eso, ¿no? Que no solamente se aborda la cuestión del feminismo en este libro, ¿no? Me parece también la iglesia, bueno, la homosexualidad, bueno, hay otra... La pobreza. La pobreza también, los gobernantes y la política latinoamericana. No, hay ciertos temas que no son familiares a todos. Y bueno, siempre es lindo, leerlos con una sonrisa, que no sea tan dramático todo. Bueno, sí, es cierto lo que tú dices. Además es algo que como escritor debe ser muy difícil, ¿no? Porque lo que tú decías, el miedo a ofender y demás, pero también trabajar el humor es complicado en la literatura. Sí. Porque si bien, o sea, es más fácil hacer llorar, es más fácil caer en estos lugares en los que uno sufre, porque también el sufrimiento nos acompaña a todos, casi de la misma forma, pero el humor tiene que ser preciso, tiene que ser entendible, tiene que ser nuevo, novedoso, porque si no se identifica muy rápido, tiene que ser también sincero y el punto principal, que es de alguna manera no ofender, y si se ofende, bueno, encontrar la forma en que se pueda uno, no sé, reivindicar en la misma novela, o sea, todo análisis implícito, ¿no? Porque en todo caso, ¿sentiste en alguna manera que alguien se pudiese sentir ofendido con alguna parte de la novela?
No, la verdad que no lo pensé, pero igual para mí no es un problema que el arte ofenda en general. O sea, Sí. es muy difícil ser políticamente correcto siempre y pensar afuera de la caja, ¿no? O sea, las dos cosas, no se puede. Alguien se va a No, y ofender. además, Si y no además tenemos si uno ser piensa así, tradicionales, no escribe nada. claro, y además si somos tradicionales también alguien se puede ofender. Y si no somos tradicionales, o sea, es imposible que alguien no se ofenda nunca. Sí, Y me eso es parece que a cierto. veces esa forma de pensar es como muy restrictiva. Así que a mí no me molestaría que alguien se ofenda. De hecho, hay toda una corriente ahora de que tal vez hayas escuchado, que se llama feminismo científico, que un poco Sí, pone reparos al feminismo más combativo, digamos. Y bueno, es una tendencia digamos, si lo seguís en Twitter o en YouTube, en los comentarios puedes ver el nivel de insultos que reciben. Y en realidad por ahí hay cosas que son muy coherentes. Entonces, bueno, es difícil tratar de pensar las cosas de una manera distinta de lo que está bien decir y lo que está bien pensar en una sociedad. Así que a mí no me preocuparía que alguien se ofenda. Me parece que al revés. En el arte hay que ser provocador. Sí hay que ser consciente de lo que uno está diciendo, ¿no? No decir por sí, decir pavadas. Y después tener la autoridad y la responsabilidad de sostenerlo, ¿no? No echarse atrás a la primera como pasa a veces en la tele. Justo sí, ahora es correcto. hay hubo un episodio hace muy poco con una cantante argentina que salió, no sé, quiso promocionar su disco con una folletería como de prostitución. Y Sí, bueno, como hay una gran discusión acerca de si la prostitución debería o no ser legal en la Argentina, bueno, un montón de mujeres que son, bueno, dentro del feminismo, ¿no? Está esa discusión. Entonces están las abolicionistas y no sé cómo le dicen las otras, pero bueno, muchas dicen, bueno, mi cuerpo es mío y si yo quiero me prostituyo, y otras dicen no, porque la prostitución lleva a que haya un hombre siempre sometiendo a una mujer. Entonces, la mina se vio envuelta en una discusión para la que no estaba a la altura de la discusión que ella misma abrió, ¿no? Y entonces, claro, bueno, sí. después terminó posteando que estaba con tratamiento psicológico, que no sé, que se había visto Claro, pidiendo sobrepasada por los... disculpas, que al final es lo que tiene que hacer alguien si Exacto, se ve bueno, atacado de esa manera. no sé, me parece que si vos tenés en claro que estás haciéndolo porque vos apostás o porque estás de acuerdo con el abolicionismo, bueno, sostenelo, dale, ¿no? Claro, Si no, ¿qué correcto. tipo Sí, sí, de artista sos? Y si no, es correcto. si te incomoda esa discusión, me parece que no tenés que iniciarla, ¿no? Si querés Sí, solo ser correcto. una cantante pop, y bueno, no hagas esas pavadas. No te metas Bueno, en cosas también, que te superan. también hay un elemento pedagógico en todo eso, y es que personas así con mucha visibilidad, cuando la cagan, bueno, el aprendizaje va para ellas y para todo un montón de seguidores, ¿no? Entonces Claro, también pues son disparadores o puntos para abrir discusiones desde otros campos y más que la vale, gente ¿no? de Sí. alguna manera se entere y tenga nuevos argumentos. Y yo para ir cerrando quería decir también Sí. que a mí lo que me gusta mucho de la novela es que no intenta vender de ideología, que no es una cuestión en primera persona, y eso me parece interesante, ¿no? Que no es que exponga lo que otro debe pensar, solo dice lo que a sus personajes les pasa. Sí, es Como cierto que no eso. se manda con esas cosas del mundo debería ser así o debería ser así, Claro, que últimamente lo encuentro tanto sí, y es no como es que se panfletero. confunde mucho en eso del punto de vista con el proselitismo, ¿no? Es como que Claro, hay como escritores que termina tienen siendo un propaganda. criterio y otros que se la pasan predicando, y eso en esta novela me parece genial, me parece maravilloso que no lo haga y que da pautas para que cada uno piense libremente. Sí, totalmente. Bueno, así que tenemos Todas las mujeres son muchas, de Así Daniel es. Herrendorf. Está editado por Planeta, como dijimos antes, y bueno, nosotros vamos a tener una edición autografiada para sortear, ¿no? Así es, así que cuando pase un poco todo el asunto que estamos viviendo en el mundo, Sí. estaremos sorteando libros y entregándolos. Y bueno, Flor, ¿algo más por decir? Ah, una Sí, cosa que no mencionamos antes de cerrar acá, porque sí, hay mucha sexualidad también en este libro, eso no lo mencionamos. sí. Es carnal, en muchos aspectos muy, muy carnal, tanto de la buena forma como de la mala, ¿no? Sí, sí, en algunos casos cae un poco en el grotesco, pero me parece que buscado, ¿no? Me parece que a propósito. Sí, hace parte de esa realidad latinoamericana que busca no ser endulzada.
Es verdad, es un libro maravilloso, a mí me gusta, particularmente me encantó, y bueno, recomendadísimo para todo el que quiera leer algo novedoso y que tenga que ver también con el feminismo, que no sea ensayo y que sea más narrativo. Y a todos, síganos en redes sociales, nos vemos la próxima, chao, chao, que tengan una feliz semana.